Saludo para todos. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es transversal a toda la institución y es el manejo del soporte nutricional, tanto enteral como parenteral. Hablemos un poquito entonces del objetivo del soporte nutricional enteral. Este manejo nutricional pretende orientar lo que hacemos en el día a día en el paciente adulto que requiere este soporte nutricional. Obviamente como terapia complementaria a su manejo, basado en la evidencia científica siempre y en nuestra experiencia clínica, contribuyendo así a mantener o mejorar el estado nutricional del paciente, que al fin y al cabo es nuestra razón de ser. ¿Quiénes somos los responsables de hacer que se cumpla todos estos lineamientos? Entonces, obviamente estamos los nutricionistas clínicas, las jefes y los jefes de enfermería, los auxiliares de enfermería, pero también el personal médico. ¿Cuál va a ser nuestro campo de aplicación para el manejo del soporte nutricional enteral? Tanto hospitalización, urgencias y unidades de alta dependencia. O sea, es transversal a toda la institución, desde la parte, desde el manejo del paciente que se encuentra hospitalizado en cualquier área. Entonces vamos a partir de qué es la nutrición enteral. Es una técnica donde se suministra al paciente por medio de una fórmula alimentaria líquida normalmente, estos nutrientes que requieren, pero a través de una sonda, y va directamente al aparato digestivo. Normalmente la nutrición enteral no se conoce como nutrición enteral si la fórmula que suministramos es por vía oral. Debe ser exclusivamente con el uso de una sonda. ¿Cuáles son las indicaciones para el manejo de la nutrición enteral? Entonces, vamos a usarlas siempre y cuando se tenga imposibilidad para obtener suficientes nutrientes por vía oral, ya sea porque hay un compromiso desde la forma en que se adquieren los alimentos por vía oral o porque la cantidad de alimentos que se están recibiendo por vía oral no alcanza a ser suficiente para las necesidades del paciente. En este caso, están incluidos los estados hipermetabólicos, anorexia, entendiéndolo como disminución en la ingesta, que puede estar asociado por medicamentos. En algunos casos puede ser la anorexia como trastorno de la conducta alimentaria, en algunos casos también puede ser utilizado en estas condiciones. Desórdenes psiquiátricos y pues nutrición enteral temprana en posoperatorios, aún con aparente íleo, porque en muchas ocasiones una infusión continua a dosis trófica permite que se vaya corrigiendo el íleo, además pues de desórdenes psiquiátricos. También está indicado en alteraciones en el consumo de alimentos, como les decía hace un momento, como trastornos neurológicos, traumas faciales, orales o esofágicos, trastornos de la deglución, lesiones cerebrales traumáticas, asistencias ventilatorias, como en el caso de los pacientes de las unidades de alta dependencia que se encuentran ventilados, pacientes con EPOC severo, donde se dificulta mucho el acceso a los alimentos y hay un alto riesgo de broncoaspiración con la vía oral, pacientes con pseudoanalgesia en infusión y pacientes con disfagias, pero principalmente disfagias severas. Además, si hay alteraciones en la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes que se obtienen por medio de los alimentos, como gastroparesias graves, que muchas veces están asociados a pacientes diabéticos mal controlados, pancreatitis aguda y crónica en algunos casos, enteritis severa, síndrome de maldigestión o mala absorción, atresia esofágica, trayectos que no son funcionales del tracto gastrointestinal normalmente superior, porque si fuera inferior requeriría más bien una nutrición parenteral. Enfermedades inflamatorias intestinales donde hay un compromiso severo de la absorción de los nutrientes,
síndrome de intestino corto en algunos casos, normalmente en la segunda etapa, por ejemplo, de las intervenciones quirúrgicas y las fístulas de bajo débito. Hay algunas fístulas de moderado débito y de alto débito que podría permitirnos el uso de nutrición enteral a dosis tróficas. Pero en la mayoría de los casos, en fístulas de alto débito se requieren nutriciones parenterales. También cuando hay emaciación grave, entonces pacientes que están altamente quemados o con una superficie corporal quemada ampliamente, pacientes con traumatismos severos, miastenia gravis, desnutrición severa con ayuno prolongado mayor a 5 días, anorexia severa, ya sea una anorexia nerviosa severa o simplemente una baja ingesta. Aquí cabe recordar que es fundamental asociar los índices de masa corporal menor a 13 como un riesgo para la vida. Y si mi paciente tiene un índice de masa corporal menor a 13, lo ideal es de una vez pasar la sonda y empezar un soporte nutricional enteral, ya que mientras se logra ofrecer al paciente los requerimientos nutricionales que necesita, pues vamos a perder mucho tiempo y en ese instante la vida del paciente está en riesgo. Entonces no podemos darnos a la espera de que el paciente pueda consumir por vía oral sus alimentos. Esto se ve muy maravilloso, pero también tiene contraindicaciones. Tenemos que tener en cuenta que la vía más funcional que debemos utilizar para suministrar nutrientes a cualquier organismo es la vía oral. Y esa es la mejor forma de alimentar a un paciente, de nutrir a un paciente. Obviamente, como se los acabo de explicar, no es posible hacerlo siempre. Entonces, nos toca utilizar estas ayudas o estos métodos alternativos de soporte, pero pues también tiene sus contraindicaciones. Hay unas contraindicaciones que son absolutas. Antes de hablar de estas contraindicaciones, quiero recordarles, si el tracto gastrointestinal del paciente es funcional, debemos usarlo. No hay razón para no utilizar un soporte enteral si el paciente tiene completamente toda su funcionalidad gastrointestinal. Entonces, no hay razón para utilizar una nutrición parenteral si el tracto gastrointestinal lo podemos usar. Entonces, regresando a las contraindicaciones absolutas, tenemos una obstrucción intestinal total. Allí no podemos utilizar las nutriciones enterales. Tampoco la enterocolitis necrotizante y tampoco las isquemias intestinales. Ahora, estas isquemias intestinales los digo entre comillas porque hay unas investigaciones muy nuevas que dicen que dependiendo de la fase en la que esté esta isquemia, se podría utilizar. Pero como les digo, eso es nuevo, apenas se está evaluando, apenas están sacando los artículos, entonces por el momento nos vamos a quedar en que si tenemos una isquemia intestinal, no vamos a utilizar la nutrición enteral. Hay unas contraindicaciones relativas, entonces vamos a utilizar o vamos a poder utilizar el soporte enteral dependiendo de la situación individual de mi paciente. Entonces, hay unas pancreatitis severas que nos permiten utilizar la nutrición enteral, hay otras que no. Fístulas de alto débito, como se los decía hace un momento, diarreas, pero diarreas severas. Normalmente las diarreas no son una razón para suspender la nutrición enteral o la vía oral, no son razones, pero hay unas diarreas que son tan severas que digamos que nos ponen a pensar un poquito y nos hacen limitar un poquito el manejo de este soporte. El hilio paratlítico en algunos casos, pero como les dije, hay momentos de este hilio en que se beneficia mucho de utilizar el soporte enteral a dosis bajas o dosis tróficas. Incluso se dice que si esas dosis tróficas llegan a estómago, no a intestino, sino a estómago, pues puede ayudar a mejorar ese hilio muchísimo más rápido, pero en dosis tróficas. Un vómito intratable, peritonitis generalizada o síndrome de dificultad respiratoria que sea severa
porque en algunos casos aumenta el riesgo de broncoaspiración. Obviamente también tiene sus ventajas, claro está, y más ventajas sobre el uso de la nutrición parenteral. Entonces estimula la síntesis de enzimas digestivas porque en la mayoría de los casos utilizamos todo el tracto gastrointestinal. Conserva la estructura y funcionamiento del tracto gastrointestinal, conserva la permeabilidad intestinal, es muchísimo más fisiológica, reduce la pérdida de nitrógeno y proteína, disminuye los días de estancia hospitalaria, es menos costosa si se compara con una nutrición parenteral, aporta al intestino nutrientes específicos y esenciales y pues no existe peligro de complicaciones asociadas a una nutrición parenteral, pues porque no la estamos usando. Y en cuanto a las desventajas, es el riesgo, por ejemplo, de úlceras nasofaríngeas. La mayoría de estos riesgos están asociados principalmente a un uso prolongado de la sonda nasogástrica. Por eso quiero recordarles en este momento que lo ideal es que un paciente no tenga una sonda nasogástrica o nasoyeyunal por más de 4 a 6 semanas, porque aumentar ese periodo aumenta muchísimo el riesgo de estas desventajas. Entonces, úlceras nasofaríngeas, necrosis nasal, asociado también al hecho de que no se movilice el punto de donde está sujeta la sonda, sinusitis, otitis, parálisis de cuerdas bucales, reflujo gastroesofágico, riesgo también de que se nos broncoaspiren si la sonda es estómago y la retención gástrica. Entonces tenemos unas vías de administración de la nutrición enteral y partimos de la necesidad que tenga mi paciente de utilizar la nutrición enteral por más de 4 a 6 semanas. Si es así, entonces utilizamos mejor una enterostomía, evaluamos si hay riesgo de broncoaspiración y se define si se hace una yeyunostomía o una gastrostomía endoscópica percutánea, que normalmente es lo que hacemos, o el hecho de una gastrostomía quirúrgica en caso tal de que no se pueda la otra. Si definitivamente el paciente no va a requerir una nutrición enteral por sonda por más de 6 semanas, de 4 a 6 semanas, entonces el manejo puede ser por medio de una sonda nasoentérica. Evaluamos lo mismo si hay riesgo de broncoaspiración. Si hay riesgo de broncoaspiración, pasamos una sonda nasoyeyunal y si no, pues dejamos la sonda nasogástrica. Acá es importante recordar que si yo tengo un paciente que de manera repetitiva, o sea, tiene una sonda nasogástrica y de manera repetitiva está vomitando o estamos obteniendo residuos gástricos muy elevados o se mantiene distendido a pesar de que hace deposiciones, pues entonces es importante que podamos evaluar con el equipo médico la posibilidad de pasar una sonda avanzada, porque el paciente no está recibiendo definitivamente los nutrientes que necesitan si se deja con ese tipo de sonda. Recordemos un poquito las vías de acceso, esto lo voy a pasar rápidamente. Tenemos un acceso gástrico. Normalmente estos accesos gástricos pueden ser como una sonda nasogástrica o una sonda de gastrostomía. Nos permiten grandes volúmenes y grandes osmolaridades y se asemeja muchísimo más a una alimentación convencional por vía oral, porque nosotros no comemos por infusión continua, nuestra alimentación normalmente es por bolos. Entonces nosotros comemos un bolo de desayuno, un bolo de almuerzo y un bolo de cena. Entonces, digamos que el hecho de utilizar bolos en la nutrición enteral permite que se asemeje muchísimo más a lo que hacemos normalmente cuando comemos por la boca. También permite ofrecer pues una infusión continua si es necesario y se puede pasar por medio pues de una bomba de infusión. Tenemos también el acceso yeyunal. Normalmente es utilizado para pacientes que tienen retardo en el vaciamiento gástrico o que tienen alto riesgo de aspiración con una sonda a estómago. Pacientes que tienen contraindicadas o que tienen intolerancia a la nutrición gástrica, como les digo, residuos gástricos elevados, vómitos, distensiones.
Cuando hay una terapia nutricional menor de 4 semanas, porque solo se permite infusión continua, por ejemplo, incluso también en pacientes que definitivamente no toleran los bolos. Entonces, definitivamente no toleran bolos, pasemos a una sonda nasoyeyunal. Los bolos los podemos utilizar en pacientes que están estables y que tienen una capacidad gástrica íntegra y que no tienen tanto riesgo de aspiración, o lo podemos utilizar también en el servicio de hospitalización, que los pacientes están como más estables. Normalmente la recomendación, y aquí es una invitación para todos los que me escuchan y pues los que me acompañan el día de hoy, y es las nutriciones enterales, cuando las ofrecemos por bolos, no se pueden pasar a chorro. Imagínense ustedes y pónganse en esta posición. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos comemos un gran volumen de alimento muy rápido? Cuando tenemos mucho afán y comemos supremamente rápido y el volumen es grande, podemos empezar con distensión abdominal, con un disconfort abdominal y en algunos casos con diarrea. A los pacientes que reciben bolos pueden empezar a sentir también todo eso si pasamos cada bolo a una infusión menor de 30 minutos. Entonces, si abrimos a chorro la infusión, podemos generarle al paciente la diarrea y luego decir que no está tolerando la nutrición y luego suspender la nutrición. Así es que normalmente ocurre. Entonces, ojo, si mi paciente empieza a presentar diarrea después de un aporte nutricional por bolos, pues verifiquemos si fue que no pasó la nutrición, si fue que no está pasando muy rápido la nutrición entera. Recordemos que cuando le ponemos la comida al paciente es igual a como si estuviera consumiendo los alimentos por la boca. Igual, no se puede acostar inmediatamente, debe estar sentado en el momento en que está recibiendo la comida. Imagínense ustedes comiendo acostados, o sea, la vía oral acostados, muy complejo. Y el riesgo de vomitar, el riesgo de reflujo gastroesofágico, en fin. Bueno, la cantidad que se le va a suministrar al paciente en cada toma va a depender de lo que el nutricionista defina como necesario para poder cubrir los requerimientos nutricionales, porque más allá de hacer que el paciente no sienta hambre, para nutrición clínica es fundamental poder cubrir los requerimientos nutricionales. Cuando hablamos de infusión continua, hablamos de una infusión que va a recibir el paciente ya sea en 24 horas, en 22 horas, en 20 horas, y este número de horas va a depender de muchísimas cosas. Depende mucho, por ejemplo, de los medicamentos. Los medicamentos a veces hacen que tengamos que movilizar el tiempo total en 24 horas que se le va a suministrar la nutrición entera. Puede utilizarse en pacientes que tengan el tracto gastrointestinal con su función alterada, pero eso lo digo entre comillas. Cuando hay imposibilidad para recibir bolos, cuando está en estado crítico o está con ventilación mecánica, cuando tiene una sonda transpilórica, pacientes que se encuentran en unidades de alta dependencia, pacientes con requerimientos específicos que solo se ajusten a fórmulas de sistemas cerrados. Y acá hay algo importante que decirles y es: los sistemas cerrados normalmente son esas bolsas grandes de grandes volúmenes que suministramos. La idea de esos sistemas es no tenerlos que abrir bajo ninguna razón para evitar que se contaminen, porque cuando se contaminan, pues generamos diarrea en el paciente. Entonces, la idea es mantenerlos cerrados. Por eso nosotros no utilizamos para bolo, cuando vamos a hacer bolos o vamos a montar bolos en el paciente, no utilizamos fórmulas de grandes volúmenes, sino botellitas o polvos para la nutrición enteral. Si el paciente está pronado, se debe iniciar con bajas dosis y los avances también van a ser muy lentos si apenas vamos a empezar la nutrición. Si ya el paciente viene con nutrición, simplemente se pone el paciente en ayuno previamente a la pronación y después también se espera como una hora para iniciar la nutrición enteral en la velocidad de infusión en la que iba.
El equipo de nutrición adapta la velocidad de inicio o los incrementos en la velocidad de infusión en pacientes con fórmulas de alta osmolaridad, porque las fórmulas de alta osmolaridad pueden generar diarreas, o con un estado crítico que pueden demostrar poca tolerancia a este soporte. Entonces nos vamos despacio, normalmente en las notas siempre ponemos avanzar según tolerancia. También tenemos las infusiones mixtas. Esta se usa para pacientes en los que no es posible iniciar la vía oral y se programa el desmonte de la nutrición enteral, en los que ya es posible el inicio de la vía oral y se puede empezar el desmonte de la nutrición enteral, o en los que no logramos cubrir el 100% de los requerimientos nutricionales con un soporte nutricional enteral. Pero la infusión mixta también se puede realizar con una nutrición enteral y una nutrición parenteral. Entonces yo puedo tener parenteral y empezar una nutrición enteral, ir desmontando la parenteral y ir subiendo la nutrición enteral. Obviamente esto va a estar controlado o dirigido por el manejo de los nutricionistas clínicas. Hablábamos hace un momento de los pacientes pronados, entonces si el paciente recibe nutrición enteral y será pronado, se debe suspender 2 horas antes de pronar y después de la pronación se deja suspendido por un periodo de 1 hora. Puede reiniciar la nutrición enteral en lo que iba. En estos pacientes no utilizamos bolos, utilizamos siempre infusión continua por el alto riesgo de broncoaspiración con una cantidad mayor de volumen en el estómago. En pacientes que ya previamente están pronados y se programe supinar, la nutrición enteral se debe suspender 1 hora antes de cambiar la posición del paciente y 1 hora después. ¿Qué otras recomendaciones tenemos? Es el monitoreo. Siempre, ojo, la posición en la que debe estar el paciente cuando está recibiendo la nutrición enteral. Les decía hace un momento, no podemos darle nutrición enteral a un paciente que está completamente acostado. Y si está si está completamente supinado, entonces debemos de generar otra posición, pues un Trendelenburg invertido o mirar qué vamos a hacer, pero el paciente no puede estar completamente en supino porque hay un alto riesgo de broncoaspiración. Esto también va a hacer que desde el grupo de nutrición clínica se define cuál va a ser la mejor vía de alimentación del paciente, en caso tal de que el paciente definitivamente no pueda estar en semipowder. El paciente intubado que reciba nutrición enteral debe tener la cabecera elevada todo el tiempo o al menos durante la infusión y 1 hora después de esta, pero normalmente nuestros pacientes de UCI tienen infusiones por 24 horas. Obviamente las nutriciones enterales por infusión continua pues son mejor toleradas que por bolos y esto normalmente está asociado al hecho de que la cantidad que llega al estómago es muy poquita. Entonces pues como no hay esa distensión gástrica, entonces la tolerancia es mucho mejor. En caso tal de que el paciente no esté tolerando, tenga residuos gástricos elevados, esté distendido o esté vomitando, se deben iniciar agentes prokinéticos o utilizar los medicamentos cuando sea posible y dependiendo del paciente. Esta decisión siempre la va a tomar el médico. Y si definitivamente no logramos controlarlo, pues hay que evaluar la posibilidad de avanzar en una sonda. Cuando vamos a hablar sobre la tolerancia de la nutrición enteral, evaluamos 3 aspectos importantes. Las deposiciones, entonces vigilamos frecuencia, volumen y características. Les recuerdo que el hecho de que el paciente tenga diarrea no es una condición para suspender la nutrición enteral. Primero tenemos que evaluar las razones de esas diarreas. Entonces, antes de suspender la nutrición enteral, debemos hablar con las nutricionistas y con el médico para poder definir el manejo. Porque si nosotros lo suspendemos, lo que vamos a hacer es disminuir los aportes nutricionales. Cuando el paciente no recibe los aportes nutricionales que requiere, eso se llama una deuda nutricional. Y esa deuda nutricional no la podemos pagar otro día. O sea, si ese día tuvimos esa deuda, al otro día no la podemos pagar. Entonces, tenemos que generar estrategias para evitar que sigamos aumentando la desnutrición intrahospitalaria, que en las investigaciones aparece que ya vamos en entre un 75 y un 80%
de los pacientes que ingresan a las instituciones hospitalarias se nos desnutren, pues casi todos, y es responsabilidad de los profesionales de las instituciones hospitalarias. También evaluamos la distensión abdominal, y esto se hace por observación directa o síntomas que tenga el paciente, y pues si el paciente tiene náuseas, tiene vómito, tiene reflujo, esto simplemente se informa a enfermería, enfermería se encarga de informar a nutrición y pues nosotros ya seguiremos las rutas correspondientes para poder dar solución, o hablamos con el médico o tratamos de resolver de otras formas. Cuando la nutrición enteral es por bolos, solo se debe pasar o montar una lata a la vez. No se debe montar una lata nueva a una fórmula que ya se está acabando, porque se supone que la que se está acabando ya está contaminada. Entonces lo que hacemos es perpetuar la contaminación y podemos generar más diarrea en el paciente. Obviamente el estricto lavado de manos, desde nutrición antes y después de ingresar a evaluar el paciente y del resto del personal de salud que hacen parte de la atención del paciente, y más cuando vamos a montar la nutrición enteral. Recuerden que siempre se debe irrigar la sonda con 40 mililitros de agua cada 6 horas si el paciente tiene una infusión continua, pero si el paciente tiene la nutrición enteral por bolos, se debe suministrar entre 30 y 40 cc de agua antes de montar la nutrición enteral y después de montar la nutrición enteral. Y además enjuagar siempre después de cada aplicación de un medicamento. Lo otro que es importante es, los medicamentos bajo ninguna razón se deben diluir en la fórmula nutricional. O sea, no se puede poner en la bolsa de Nutriflo. Eso puede dañar la estabilidad del producto y puede generar intolerancias en el paciente. En la institución tenemos definido que las bolsas de Nutriflo se cambian cada 48 horas. Y en las unidades de alta dependencia, pues en las unidades como la UCI, se cambian cada día, o sea, cada 24 horas. Recuerden que enfermería debe marcar las nutriciones enterales con la fecha, la hora, el nombre del paciente, la fórmula y el volumen. Bueno, ya les conté esto. Bueno, en cuanto a los pacientes que tienen sondas de gastrostomía, funciona exactamente igual. Hay que irrigar con agua la sonda para que no se tapen. Y tenemos que tener mucho cuidado con el suministro de los medicamentos. Hay medicamentos que no se pueden macerar. Hay medicamentos que solo se tienen que diluir en unos compuestos específicos. Entonces, agua con bicarbonato, naranja. Entonces, recordar que todos no son susceptibles de diluir con agua. Recordar muy bien eso, porque lo que hacemos es generar mayor riesgo de que la sonda se nos tape. Lo ideal es no dejar gasas debajo del anillo de fijación para evitar que la sonda se movilice. Esto es porque muchas veces generamos mayor humedad y podemos generar una lesión en la piel. Bueno. Recordarle a los médicos que todo paciente que tenga soporte tanto nutricional enteral o parenteral deben solicitar micrométodo al paciente cada 8 horas. Todos, sin excepción, deben tener micrométodo cada 8 horas. Los avances de la nutrición enteral, aunque desde los protocolos que manejamos dicen que debemos hacer avances, si la infusión es continua, debemos hacer avances de 25 en 25 hasta la meta. También pasa que dependiendo del tipo de paciente que tenemos, pues no podemos avanzar así. Entonces, en ese caso, siempre el nutricionista clínico les va a dejar por escrito la manera en que se van a realizar los avances para que sea de manera segura. Y
obviamente los avances solo se van a realizar si el paciente está tolerando. Si el paciente no está tolerando, no se pueden realizar los avances y se debe continuar a la velocidad de infusión que estaba tolerando el paciente. Por bolos, en los volúmenes y horarios que indica el nutricionista se debe montar. Bueno, hasta aquí las generalidades de lo que tiene que ver con la nutrición enteral. Veníamos presentando algunos eventos adversos asociados a la nutrición enteral, pues yo me alegro mucho porque no son muchos, pero pues la idea es poderlos evitar. Toda esta información que les acabo de dar sobre el soporte nutricional enteral, pues nos permiten tener mayor control para evitar esos eventos adversos, igual a la información que les voy a dar sobre la nutrición parenteral. Tenemos como objetivo, entonces, proveer herramientas necesarias para ayudar a la toma de decisiones sobre el cuidado nutricional del paciente que requiere nutrición parenteral. Este objetivo es el objetivo que tenemos y estamos manejando en el protocolo que manejamos en la institución. En circunstancias clínicas específicas, brindando recomendaciones basadas en la evidencia de la revisión sistemática y evaluación de la literatura. Todos estos protocolos, a estos protocolos se les realizan evaluaciones y actualizaciones de manera periódica, entonces pues tratamos de tenerlos lo más actualizados posibles. Los responsables, así como en la nutrición enteral, obviamente las nutricionistas clínicas, pero también están tanto los jefes y los auxiliares de enfermería como los médicos. ¿Por qué razón? Porque nosotros utilizamos unas fórmulas listas para usar y esas fórmulas listas para usar las debe solicitar el médico. La razón, estas fórmulas listas para usar aparecen como medicamentos y es claro que los nutricionistas clínicos no podemos solicitar medicamentos. Entonces, por eso la responsabilidad cae en los médicos. El campo de aplicación también transversal a toda la institución con los pacientes que se hospitalizan. Entonces, en cualquier ámbito en el que se encuentre el paciente y el paciente lo necesita, allá vamos a estar. Ay, perdón. Entonces, ¿qué es la nutrición parenteral? La nutrición parenteral es la provisión de nutrientes mediante infusión a una vía venosa a través de catéteres específicos para cubrir los requerimientos metabólicos y nutricionales a pacientes que tienen excluida la función del tracto gastrointestinal. Nutrientes como cuáles, como carbohidratos, lípidos, aminoácidos, electrolitos, oligoelementos, vitaminas, minerales y agua. Lo que tratamos de hacer con una nutrición parenteral es suministrar aquellos nutrientes que se supone que el paciente debería recibir por medio de la vía oral, pero que por su imposibilidad para el uso del tracto gastrointestinal, pues no lo pueden hacer. Como por vía venosa no podemos pasar ni la yuca, ni la papa, ni el plátano, ni el sancocho, ni los frijoles, entonces lo que se hace es que se saca los nutrientes que son necesarios para el individuo y esos nutrientes son los que pasamos por nutrición parenteral. Es una mezcla de todos estos compuestos de los que les acabo de hablar, pero hay una ciencia importante en esto y es que cuando no se hace un buen cálculo de los aportes, estas mezclas pueden llegar a ser mortales para el paciente y pueden generar también precipitaciones en las mezclas. Entonces, aquí hay una situación que es muy importante para los profesionales del área de la salud y es que siempre que vean una fórmula nutricional parenteral, le den una miradita y se aseguren de que las mezclas están completamente homogéneas. O sea, si ustedes ven algún tipo de precipitación en las mezclas, esa mezcla se dañó. Y se los digo no solamente porque, o sea, nosotros hacemos los cálculos de tal forma que sea segura, que la mezcla sea segura. Desde la central de mezcla se aseguran de eso. Pero resulta que muchas de estas nutriciones enterales, cuando se la montan al paciente, el paciente se sale a recibir el solecito. Y estas mezclas no pueden recibir el sol directo, o sea, no pueden estar bajo los rayos de sol. Cuando eso pasa por un periodo prolongado, estas mezclas quedan inestables y generan unos cristales. Esos cristales pueden ocasionar
problemas gravísimos al paciente que incluso pueden llevarlos hasta la muerte. Entonces, tenemos que estar asegurando todo el tiempo que esas mezclas, cuando se le montan al paciente y durante ese periodo en el que el paciente lo recibe, son mezclas seguras. Como les decía, tenemos fórmulas listas para usar, estas las piden los médicos, pero el hecho de que sean listas para usar no significa que los aportes para el paciente sean iguales. No es lo mismo tener 60 gramos de aminoácidos en una bolsa y que mi paciente pese 80 kilos a que mi paciente pese 40 kilos. Entonces, por eso es que no podemos generalizar el uso de estas mezclas listas para usar, porque de pronto puede necesitar un aporte diferente. ¿Cuáles son las indicaciones del uso de la nutrición parenteral? Entonces, es cuando el tracto gastrointestinal no es funcional. ¿En qué casos? Casos como isquemia intestinal, atresia intestinal, diarrea intratable, enterocolitis necrotizante, fístula enterocutánea de alto débito, esofagitis, ilio paralítico, vómito intratable y reposo intestinal. Como ven, aquí se incluyen muchas de las contraindicaciones que tiene la nutrición enteral. También lo usamos cuando el tracto gastrointestinal es parcialmente funcional o por alguna razón hay alguna imposibilidad de usarlo, como problemas de malabsorción, no cubrimiento de los requerimientos por vía enteral o por vía oral, pancreatitis severa sin posibilidad del uso de nutrición enteral, registro de aspiración cuando no podemos tener alimentación al intestino delgado y malnutrición severa o ayuno mayor a 5 días. Está contraindicado absolutamente si el paciente tiene un tracto gastrointestinal funcional y se puede cubrir los requerimientos nutricionales por otras vías. Y también cuando el pronóstico del paciente y la enfermedad subyacente no justifica ni recomienda este procedimiento porque los riesgos y los costos son mayores que los beneficios. La nutrición parenteral tiene el objetivo de suministrar nutrientes, no de quitarle el hambre al paciente. Entonces, con la parenteral no podemos controlar, por ejemplo, el hambre en un paciente código lila, por ejemplo. No podemos. Entonces, no sería un candidato adecuado para el uso de esta nutrición. Como les decía hace un momento, es responsabilidad del médico solicitar los micrométodos cada 8 horas, son 3 veces al día entonces. Cosas importantes con la nutrición parenteral es que se debe evitar exponer la nutrición parenteral a la luz directa, entonces todas las nutriciones parenterales que dejamos colgados al lado de la ventana o el paciente que le permitimos que se vaya a tomar el solecito con la nutrición parenteral, ni es correcto ni es adecuado y pone en riesgo la vida del paciente. La nutrición parenteral, si es por vía central, no se debe desconectar bajo ninguna razón y esto nos tiene que quedar claro a todos. Este es uno de los mayores motivos por los cuales se generan eventos adversos en este tipo de pacientes. Nutriciones parenterales centrales no se desconectan, se pueden suspender. Podemos cerrar la llavecita y mandar al paciente a los exámenes de laboratorio, a los exámenes en otra institución, a hacerse las imágenes que se tenga que hacer. Incluso se mandan a cirugía. Allí ellos, pues los médicos montan la nutrición parenteral y la continúan incluso durante el momento quirúrgico, pero no se puede retirar. La razón de que no, o sea, si vamos a quitar el catéter porque el paciente se infectó el catéter, entonces en ese caso obviamente toca retirar la NPT. Pero no se puede retirar la nutrición parenteral y luego volverla a instalar, porque el riesgo de sepsis por catéter se aumenta impresionante. Entonces, si por alguna razón el personal de enfermería retira la nutrición parenteral del catéter, esa nutrición se tiene que botar. Son pérdidas para la institución
y pues son pérdidas gravísimas para el paciente porque el paciente deja de recibir lo que necesite. Entonces lo podemos suspender. El paciente necesita bañarse, se lo suspendemos y que se entre al baño a ducharse, que se vista con la nutrición parenteral colgada e instalada, pero bajo ninguna razón se retira. Ahora, cuando tenemos una nutrición parenteral periférica, la situación es distinta. ¿Por qué? Primero, por el tipo de acceso. Entonces, el riesgo de sepsis por catéter, pues obviamente se disminuye. Pero la otra razón es porque estas nutriciones parenterales periféricas tienen alto riesgo de flebitis química. Entonces, hay pacientes a los que con la misma nutrición parenteral tienen que cambiarle el sitio de punción 2, 3, 4 veces. Esa nutrición parenteral no se puede desechar. Pero tiene una ventaja esa nutrición, y es que esas nutriciones periféricas son listas para usar y ellas vienen con un dispositivo que cuando le quitamos el equipo, ellas se cierran automáticamente por seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo único que tengo que hacer como personal de enfermería es solo cambiar el equipo. Cambio el equipo y monto nuevamente la nutrición en el otro acceso que ya tenemos para el paciente. Es el único, o sea, la periférica es la única que sí, puedo retirar, pero tengo que cambiar el equipo para montar la nueva. ¿Listo? No se puede adicionar ningún componente a la mezcla de nutrición parenteral, entonces no se puede adicionar medicamentos, nada. Si necesitamos hacer reposición de sodio o de potasio, no puede ser bajo la mezcla de nutrición parenteral, tiene que ser aparte, por otra vía. Las nutriciones parenterales siempre se tienen que suministrar a temperatura ambiente como las enterales. Entonces, la situación con las parenterales es que desde la central de mezclas las traen frías en muchos casos. Si la nutrición parenteral llega fría, porque se sacó de la nevera, hay que esperar aproximadamente 40 minutos para poderla instalar, asegurándonos que la temperatura está a la temperatura ambiente para que sea seguro el paso al paciente. Y si es lo que les decía ahorita, si es necesario desinstalar la nutrición parenteral periférica, es solo cambiar el equipo antes de montar la siguiente nutrición. Espero que la información recibida el día de hoy con respecto a los soportes tanto nutricional como enteral y parenteral hubieran sido de mucha ayuda para su proceso y sus labores diarias, y si no, pues para que adquieran otros conocimientos de importancia. Muchísimas gracias.